Shalom, comunidad Joel. Bienvenidos a la Parashá en casa. El Eterno los siga bendiciendo. Les habla José Antonio Huelvas. Estamos con mi esposa, María Angélica. Es un honor para nosotros compartir con ustedes la Parashá Mishpatim, que es una Parashá tan compleja como queramos verla, por su cantidad de leyes con respecto a la vida social de Israel, o tan sencilla que es como la hemos enfocado en esta charla. Por supuesto, sin querer minimizar pues todo su contenido. Por lo tanto, esperamos que esta corta reflexión sea de gran aporte para la edificación de todos, Dios mediante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedesionu mevivotá v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. El nombre de la parashá es Mishpatim, es la número 18. Ya muchos de nosotros sabemos que significa mandamientos, leyes en relaciones sociales del pueblo de Dios, Israel. La parashá la encontramos en Éxodo 21:1 al 24:18. En general, la parashá trata sobre leyes sociales, leyes personales, leyes comunitarias, leyes que promueven el trato humanitario, leyes penales, leyes civiles, leyes de identidad cultural como las relacionadas con las fiestas sagradas y, lo más importante, leyes para resarcir y reparar a las víctimas. La introducción de esta parashá la encontramos en la parashá anterior, Yitro. En el capítulo 20, en las 10 palabras en hebreo, Aseret Ha-Devarim. En la primera parte de las 10 palabras encontramos mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre y el Eterno, o sea, la relación de Dios con su pueblo Israel. Estos mandamientos son 8. Primero, yo soy el Señor tu Elohim. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo. No los adores. No te inclines delante de ellos ni los adores. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del Shabbat para consagrarlo. No trabajes en Shabbat. En la segunda parte de las 10 palabras encontramos 6 leyes que tienen que ver con la relación entre el hombre y su prójimo, es decir, la relación entre las personas de su pueblo Israel. Estos son: honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. La parashá Yitro termina con 3 mandamientos más acerca de la relación de Dios con su pueblo Israel, y estos son: no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, háganme un altar de tierra, no le pongan escalones a mi altar. Para un total de 11 mandamientos del trato del Eterno con su pueblo Israel, contra una minoría aparente de 6 mandamientos de la relación del hombre con su prójimo. Sí, hablamos de minoría aparente, porque ya en la Parashá Mishpatim, esta pequeña minoría de 6 mandamientos de la relación del hombre con su prójimo contra 11 mandamientos de la relación de Dios con el pueblo, se convierten en una gran mayoría de 53 mandamientos. Esto queriendo decir que para el Señor es muy importante el trato entre nosotros, entre las personas de su pueblo. Y seguramente a lo largo de la Torá vamos a encontrar muchos más mandamientos que tienen que ver con el trato del hombre con su prójimo. La parashá Mishpatim empieza diciendo en Éxodo 21:1, y estas son las leyes para ellos, ¿sí? O sea, para Israel, como queriendo decir, estas son las leyes para mi pueblo, no para los gentiles, ¿sí? Esto podemos, digamos, ratificarlo en la misma parashá, en Éxodo 23:32,
cuando destaca la prohibición de hacer pactos o las cosas que hacen otros pueblos. Seguramente es pactos o cosas reglamentadas a través de sus propias leyes, de sus propios reglas, ordenanzas, etcétera. Aquí el Señor, al parecer, nos quiere decir que Israel, que las personas de Israel no se deben tratar, por ejemplo, como fuimos tratados en Egipto cuando éramos esclavos, ¿sí? Que eran leyes o normas para esclavos. Ahorita Israel en este momento es un pueblo libre que no se debe tratar o no nos debemos tratar como Faraón nos trataba en Egipto, donde digamos que la voz de Faraón era lo máximo, era lo último. Simplemente ordenó que teníamos que hacer más ladrillos con la misma cantidad de paja y que además la paja ya no la traían, sino que teníamos que ir por ella. Entonces era un estado totalmente totalitario, el cual no quería el Señor que viviéramos ya como pueblo. Los mandamientos o las leyes de Mishpatim no buscan solamente el justo castigo del culpable, sino reparar, restituir o resarcir a las víctimas. El ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, que encontramos en el capítulo 21, versículo 24, contrario a lo que podamos entender literalmente, eh, sobre, digamos, mutilarnos mutuamente hasta que no quede nada. Más bien, lo que trata de decirnos o lo que nos dice es que tenemos que indemnizar a las víctimas con el precio justo por su pérdida. Esto, esta máxima o este mandamiento, aún queda algo de él hoy por hoy. Por ejemplo, en la justicia moderna, por ejemplo, en el caso de un homicidio, los jueces establecen, por ejemplo, cuando hay una víctima, por ejemplo, qué edad tenía la víctima, qué profesión tenía. Esto para hacer, digamos, una proyección, si es una persona, por ejemplo, de 25 años que fue asesinada por accidente o premeditadamente, el juez lo que hace es establecer una proyección de vida de esa mujer, de ese varón, y de acuerdo con su profesión, cuánto podría esta persona haber ganado durante su vida útil y así fallar o establecer una multa o un precio económico al victimario por esta pérdida, ¿sí? Trayendo un poco la parashá al día de hoy, la parashá Mishpatim al día de hoy, tenemos que empezar por advertir o decir que para nosotros los creyentes, todos los mandamientos de la parashá Mishpatim y de la Torah están vigentes, como pueblo de Dios que somos. Quisimos destacar algunos versículos o leyes de la parashá que tiene que ver con la decisión de la mayoría o el poder de las mayorías que hoy por hoy, digamos, están en furor con ciertos aspectos de la vida social. Bien, en Éxodo 23:2 encontramos los siguientes mandamientos. No sigas a las mayorías para hacer el mal. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. Por ejemplo, ¿qué hacen las mayorías hoy alrededor del mundo? Sencillamente votan por cosas como, si logramos que una serie de delitos no se consideren delitos, entonces no tendremos delitos o el índice de los delitos bajarán. O despenalizar el incesto, disfrazado de un falso amor o libre albedrío o el libre desarrollo de la personalidad, donde lo que vale es, digamos, es el amor entre las personas, aún siendo familiares. Por ejemplo, también
encontramos que las mayorías hoy por hoy votan abiertamente por la regulación para la intención, para la atención integral del aborto, ¿sí? Quitándole a los padres la facultad de acompañar a sus niñas, incluso menores de 14 años, a este procedimiento de por sí ya tentativo de la vida. Entonces, en la legislación actual, en la sociedad actual, ¿dónde está lo que tanto se pregona sobre la justicia restaurativa, la restitución de los derechos de las víctimas? Por ejemplo, para el caso colombiano tenemos varias leyes de justicia y paz que hablan de todos estos temas, que al parecer solo están en el papel. ¿Por qué en el papel? Porque hoy por hoy la tendencia es que los gobiernos inclusive las quiten del papel, es decir, que ya no se consideren delitos algunos aspectos de la legislación moderna, ¿cierto? Ujú. Contrario a lo que nosotros tenemos, es decir, nosotros no solo la tenemos en papel, sino en pergamino, en el pergamino de la Torá, en nuestra mente y en nuestros corazones. Las leyes de los gentiles pueden estar en contravía de la Torá, como abiertamente lo están, pero las leyes que nosotros tenemos que cumplir son las que Dios nos dio. Hacer lo contrario sería profanar el tribunal de Israel y el nombre de Dios ante quien tenemos que dar cuentas. Bien, ahora entonces con todo lo que hemos escuchado anteriormente, nos surge esta pregunta. Entonces, ¿qué hacemos los creyentes frente a las cambiantes y acomodadas leyes de la sociedad en que vivimos? Pues los creyentes tenemos que hacer lo correcto con la base en la Torá y así decidir por nosotros mismos, independientemente de lo que sea más popular, como el feminismo, la anarquía, vivir sabroso a pesar de seguir delinquiendo, no negociar la justicia con salidas fáciles para los delincuentes, como la casa por cárcel para el secuestrador y las penas alternativas sin privación de la libertad para delitos de lesa humanidad. Ser consciente también de los impactos de mis acciones para con los demás. Por ejemplo, nuestras posiciones sobre el aborto, sobre los LGTBIQ, la identidad de género y muchas otras más que nos quieren imponer. Lo anterior lo podemos resumir como: a todo lo que Dios diga, naase be nishma, haremos y escucharemos. Esto se puede ratificar en la parashá de Mishpatín, que es la que estamos tratando hoy, en Éxodo 24, versículo 7. El consenso general en Israel es que haremos se refiere al cumplimiento de los misbot, mientras que escucharemos se refiere a comprender después, poco a poco, qué es lo que ellos significan. O sea, es entender los mandamientos. A nosotros los mesiánicos, la obediencia de la ley no nos hace salvos, sino la fe en Yeshua, pero esa fe se viene a confirmar cuando por amor obedecemos sus mandamientos. Yeshua nos dijo bien en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, la obediencia es la respuesta de amor a la iniciativa de salvación por parte de Elohim, de Dios. La ley y la fe no se oponen. Entonces, por último, nos quedamos con estas palabras de nuestro Mashiach Yeshua, que nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pues después de esto, quiero invitarlos a hacer una oración al Eterno para pedirle perdón porque pues no hemos escuchado su palabra, nos hemos dejado llevar por las modas, por las corrientes de este mundo y nos hemos olvidado de cumplir su Torá, de abrazarla en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, Señor, en este momento te pedimos, oh Dios, que nos ayude, Señor, a salirnos de las mayorías, Señor, que le dicen a lo malo bueno,
por ganar amigos, por ganar adeptos, por ganar riquezas, sobornos. Sabemos, Señor, que si una sociedad no tiene la justicia, que es tu Torá, tu palabra, Señor, en sus corazones, se hundirá, Señor, por la corrupción, por la deshonestidad, Señor. Que no colindemos, Señor, con la tiranía, que no colindemos con pensamientos como que abortar es decidir por mi propio cuerpo, porque solamente tú mandas en nuestra vida, en nuestro cuerpo, Señor. Quita toda rebeldía de nosotros, Señor. Apelamos a tu misericordia, Señor, porque sabemos que entre tus atributos está el ser misericordioso, pero también está ser justicia, Señor. Que cuando vengan tus juicios, Señor, te acuerdes de nosotros para redimirnos y para salvarnos, Señor Yeshua. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, tu Torá llegó a nuestra vida, Señor, porque tendremos, Señor, que empezar a hacerla, pero también tendremos que empezar a entenderla para poderla cumplir, Señor. Te pedimos que tú nos des esa firmeza, esa confianza que necesitamos, Señor. Así las mayorías sean muchas, Señor, pero tú estás con nosotros, Señor, para que tengamos entre nosotros unos jóvenes valientes, Señor, esforzados, Señor, que se sobrepasen a todos estos pensamientos, ideologías humanas de hombres, Señor Yeshua, y tengan, Señor, no tengan en poco tu palabra ni la sangre preciosa del Mesías, Señor, que fue derramada por cada uno de nosotros, Señor. Que no la tengan en poco, Señor, sino que podamos, Señor, podamos ser la novia ataviada, Señor, que tú esperas. En el nombre de tu amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, comunidad, y Shavuot Tov. Shavuot Tov.